eh, certificados médicos para que la gente se pueda vacunar, ¿no? Para que jóvenes se puedan vacunar. Bueno, está ahí tardando un poco en cargar y no me lleva a la portada, pero estaba como uno de los principales titulares, ¿no? Entonces, ¿por qué hago la analogía? Porque pasa lo mismo en términos de que uno eh, deshaga su reputación profesional de esa forma, ¿no? Es decir, su médico obviamente está seguramente vendiendo los certificados porque para que uno solo haya dado tanta cantidad de avales para que los jóvenes se puedan vacunar antes que el grupo etario al que le toca, entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, estas eran las ejemplificaciones respecto a cómo diferenciar el enfoque sobre la información del enfoque sobre la interpretación y la orientación de toma de decisiones. Así que bueno, en esto habíamos quedado que además se refleja en el tipo de razones o en el tipo de indicadores que aplicamos a cada empresa en particular, atendiendo a su modelo de negocio. Pero ahí no sería es suficiente recalcar que a pesar de que la empresa corresponda a manufactura o a comercio, con el tiempo va a ir desarrollando indicadores incluso personalizados para, para darle un buen seguimiento a su desempeño. Entonces habíamos pasado ya a las herramientas de análisis de los estados financieros con la advertencia inicial de que si entra basura, basura sale también. No podemos utilizar datos que no sean confiables y lo que estamos buscando en general son revelaciones significativas para que se contribuya a la realización de decisiones económicas, ¿no? Los usuarios pueden ser distintos grupos de los estados financieros, pero cuando ya se prepara un análisis, hay que ver los propósitos, como hemos visto en el marco de trabajo, pero estas revelaciones van a venir en general de cambios significativos, cambios drásticos en la composición de estructuras. Ahí tal vez habría que añadir en cuentas críticas, ¿no?, del modelo de negocio, porque a veces hay cambios drásticos en algunas cuentas, pero porque son pequeñas y de repente un movimiento de 3.000 bolivianos a un movimiento de 30.000 bolivianos que sigue siendo pequeño en relación a los millones de bolivianos que año a año tiene la empresa como ingreso operativo, pueda saltar como algo importante porque resulta que es un 1000%, ¿no? Pasar de 3.000 a 30.000 aproximadamente. Entonces, ese 1000% no es tan significativo porque se trata de una cuenta que es pequeña y que más bien está ahí como parte de las técnicas de ajuste y de consolidación, ¿no? Pero si más bien es una cuenta crítica para la empresa, en supermercado, por ejemplo, serían los inventarios, las cuentas por pagar, ¿no? La relación que tengo en el ciclo de conversión del efectivo, que seguramente lo han revisado ya, pero lo vamos a abordar más adelante. Esas partidas van a ser importantes. Y si de repente el inventario o las cuentas por pagar de una empresa que se dedica a ello cambian drásticamente de un año a otro o en las variaciones respecto al año base, entonces llamarán nuestra atención, ¿no? Querremos saber qué es lo que ha ocurrido ahí. El otro tema era la congruencia con el modelo y la estrategia. Si soy una empresa que está orientada más al volumen de ventas que al margen, entonces voy a tener una base de clientes muy amplia. Si esa base de clientes se vuelve concentrada, entonces me voy a preocupar, ¿no? Lo propio al revés, si es que soy una empresa que prioriza el posicionamiento de sus marcas y hace mucho esfuerzo en gastos publicitarios y de marketing, y lo que más bien va haciendo es una reducción de sus precios y unos márgenes cada vez más restringidos, entonces voy a tener preocupación de que la compañía pueda mantener su modelo vigente en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no le va a alcanzar, digamos, para poder tener el nivel de gasto operativo que suele. Entonces, claro, no entender a veces el modelo en el que uno está y cómo se diferencia el resto y por ende
tiene problemas, ¿no? Para interpretar el desempeño y hacia dónde debería ir. Y finalmente, bueno, armonía con la coyuntura. Eso creo que lo había amplificado. Que un hotel haya tenido fuertes utilidades el año pasado llamaría la atención, ¿no? Porque básicamente ha sido un sector que ha sido muy afectado por la pandemia. Bueno, luego habíamos revisado el marco de trabajo para el análisis financiero, donde los puntos más importantes tenían que ver con definir el propósito y el contexto, para quién estamos haciendo el análisis, estamos haciéndolo para contribuir a la decisión de si se invierte en títulos que emitió la compañía, si yo como banquero estoy analizando la otorgación o no de un préstamo, si estoy pensando comprar una nueva empresa en alguna integración hacia adelante, hacia atrás. Cada una va a tener un propósito y, por supuesto, va a guiar, va a pautar el tipo de análisis. Un segundo elemento importante es el análisis e interpretación, ¿no? Por supuesto, hay que tener una recolección de insumos y un procesamiento de esos insumos, pero lo más importante son los insights que pueden surgir a partir de ello. O sea, si convertimos de esto en un análisis mecánico, si lo convertimos en algo que simplemente consiste en desarrollar algunos pasos y no llegamos a interpretar nada, no llegamos a revelar decisiones que podría estar tomando la empresa y que puedan ser peligrosas, y no las sabemos reconocer en sus números, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Tarde vamos a darnos cuenta, o sea, vamos a tener que llorar sobre la leche derramada, cuando esta empresa, por ejemplo, entró en quiebra y le hayamos dado un préstamo de 100 millones de bolivianos, o hayamos invertido en buena parte de sus títulos, ¿no? Entonces, de eso se trata, de indagar y de tener claridad respecto a qué es lo que está atravesando la empresa. Y esto que lo recalco, ¿no? A veces se deja de dar seguimiento a las empresas sobre las que ya hemos trabajado, porque ya nos están pagando, entre comillas. Pero ese más bien no debería ser un elemento que impida que nosotros sigamos desarrollándonos sobre el seguimiento a la empresa, porque nos permite afinar, ¿no?, nuestras consideraciones, nuestras expectativas, nuestras predicciones también sobre su desempeño futuro, y nos permite aprender mucho más. Así que habíamos partido con este análisis vertical o análisis de estructura, considerando que se trata, en términos de cómputo, de algo muy sencillo. Calcular cuál es la participación relativa de cada rubro sobre la categoría común, dependiendo del estado, ¿no? En el estado de resultados, las ventas, los ingresos operativos, o sea, me refiero a que las ventas son parte de los ingresos operativos, ¿no? Podrían haber otros ingresos también, pero en general, si esta es la exposición, las ventas se convertirían en el 100%, estas cifras son el 100%, y lo que hay que hacer es computar cuánto representa de cada uno de los otros rubros en relación a ese total de ventas. Y ahí ver las cosas que, de nuevo, ¿no?, tienen cambios drásticos y sobre los que queremos indagar. Aquí habíamos dicho, los gastos administrativos podrían ser un ejemplo de ello. Y en el análisis vertical podríamos tomar el total activo, a pesar de que aquí también hay analistas que suelen hacer una subdivisión de análisis vertical entre el componente corriente y el no corriente. Es decir, tomar el activo no corriente total y obtener la participación relativa de cada una de las cuentas de largo plazo del activo respecto a ese activo no corriente total, y lo propio con el activo a corto plazo. Y ahí veíamos algún ejemplo, ¿no?, que obedeciendo a nuestra advertencia previa, tenemos que a veces procesar un poco los insumos con los que trabajamos, porque si esta era la estructura en el caso de IASA, de aceite fino, de 2015 a 2017, la estructura probablemente haya cambiado en 2018 y luego vuelve a cambiar en 2019. Todo lo que tenemos que hacer es, como está aquí en el ejemplo, tratar de estandarizar, homogeneizar cuáles podrían ser las correspondencias.
¿no? Entonces, por eso que en 2019 aquí no tenemos otros ingresos, porque estos ya han pasado a ser parte de los otros ingresos y egresos operativos, ¿no? Por esta eh, señal que dábamos cuando revisábamos las cuentas más importantes de cada estado, de que en la mayoría de los casos se trata de ítems infrecuentes e inusuales, pero que de todos modos son actividades operativas, ¿no? Así que deberían ser parte de ese bloque para pasar a un resultado operativo que en este caso puede ser también incidente, ¿no? Para calcular el margen operativo, es decir, aquí es donde surgirían posiblemente diferencias de estos 4 primeros periodos respecto al último, a pesar de que el 2018 tendríamos el mismo nivel. Pero la idea es esa, ¿no? Homogenizar para poder tener la mejor posibilidad de análisis en cuanto al procesamiento. Y en el análisis horizontal o de tendencia, lo que tendríamos que hacer es hacer una comparación histórica en base a un año determinado, pero aquí sí es importante considerar efectos inflacionarios. Y aquí es donde habíamos quedado, ¿no? Teníamos el mismo ejemplo, pero con una columna 2017 que tenía ahí un asterisco tratando de reflejar que habíamos inflado estas cifras para hacerlas comparables a 2018. Bajo la misma lógica de reexpresión que tenemos en los estados financieros que hemos ido revisando. Y ahí la columna 2017 con el asterisco se volvería el 100% en todos los casos, en todas las partidas. Y en 2018 podríamos ver cuáles han crecido y cuáles han disminuido respecto de ese año base, ¿no? Decíamos, las que están por encima de 100 en este caso son las que han crecido. Esta, por ejemplo, habría crecido 56%, esta habría crecido 5% y esta habría crecido 191%. ¿Por qué sobre 100? Porque ahí simplemente estamos tomando un cociente, ¿no? Entre estos 2 millones y este 1.400.000, por ejemplo. Y las que están por debajo de 100 significa que se han reducido, ¿no? También podríamos restarle el 1 al final para tener positivos y negativos, pero eso ya depende de la preferencia del analista, ¿no? O sea, no vamos a ser aquí rigurosos en términos de forma, porque la idea es que simplemente se revelen estos hallazgos y no va a haber una influencia, es decir, no va a cambiar la manera en la que se interpretan, que estén en positivos o negativos o por encima de 100 o por debajo de 100. Serían lo mismo y cada quien va también en ese sentido tomando sus preferencias. Claro que las instituciones que se dedican a este tipo de trabajos tienen, ¿no? sus formatos y demás, entonces ahí es no, como lo hemos dicho alguna vez, no considerar que hay una sola manera de ver el mundo y no asustarse tampoco cuando aquí vemos, por ejemplo, negativos y positivos y decir, escucha, nunca lo he visto así en la universidad. Claro, lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado ahí con él, por encima de 1 o de 100% o por debajo de 1 o de 100%. Pero es analizarlo un poco hasta encontrar cuál es la compatibilidad. Bueno, y aquí nos quedaría, ¿no? ese pendiente, ese picor por las cuentas por cobrar, porque habíamos dicho, si el ingreso se está incrementando, pero las cuentas por cobrar se están incrementando más radicalmente con el tiempo, probablemente estemos en un problema de calidad de ingresos. Y aquí es donde habíamos quedado porque para tomar este 21.211.868, que en el balance del siguiente año aparece como 22.114.000, podría surgirnos la pregunta. Pero ya aquí decía 2014 21 millones y ahora dice 2014 también, pero 22 millones. Bueno, eso es simplemente la reexpresión, ¿no? Que se la computa tomando los valores que tenían ustedes de
la cotización de la UFB para cada uno de los años y obtener este cómputo, ¿no? Que me imagino que lo habían podido realizar ya en materias anteriores, pero ¿de dónde saldría ese 22.114.187? Bueno, simplemente tenemos que tomar ese 209.888 y dividirlo entre 2.013.24. Y este cociente multiplicarlo por ese valor de la gestión anterior, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo es reexpresar a términos comparables con la gestión 2015 por el movimiento inflacionario que existe. Entonces, esa es la relación. Claro, cuando estamos usando más gestiones, lo que habrá que hacer es decidir si queremos inflar o deflactar los montos, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero antes revisemos este ejemplo que había quedado pendiente. Este sería un análisis horizontal, que como dice acá, está preparado en términos nominales. ¿Qué quiere decir? Que no se ha hecho el tratamiento de inflar o deflactar los montos. Y el problema en esto es que podríamos estar comparando cifras que justamente tienen la distorsión de la pérdida de poder adquisitivo, porque les daba el caso extremo de Venezuela. Si uno pasa de vender 1.000.000 de bolívares a 1.500.000 bolívares, de un año a otro parecería que nos ha ido bastante bien, ¿no? Hemos subido en 50%, diría alguien, los ingresos, pero resulta que la pérdida de poder adquisitivo está calculada en 3 cifras en Venezuela, y esto nos impediría darnos cuenta de que en realidad nos ha ido peor. Hemos subido 1.000.000, de 1.000.000 a 1.500.000, eso significa 500.000 más, sí, pero 500.000 más que no valen mucho, que han perdido mucho su valor. Entonces ese es el problema. Ahora, por supuesto, hay que ser muy, muy contextuales, ¿no? Hay entornos donde la influencia de la inflación no es muy significativa, entonces se podría adoptar esta vía, ¿no? Donde la inflación es prácticamente nula. Entonces lo que se tomarían son los valores nominales. Y aquí, como pueden ver, el 2015 se convierte el 100%, y cada uno de los siguientes años es una relación respecto a este año base. Entonces aquí, por ejemplo, que tenemos 71%, claro, lo que pasa es que en comparación con lo que significaban las ventas del 2015, lo que tenemos en 2019 es solamente el 71%. Y ya en términos absolutos significa que hemos bajado de 2.295 millones en ingresos a 1.639 millones. Por eso es que hay un 71 ahí, y ya en términos más simples, porque ver tantos números a veces es dificultoso en cuanto a su interpretación, pero ver los valores relativos ya nos facilita un poco la posibilidad de identificar los insights. Aquí ya tendríamos reexpresiones. Como ven acá, hay 2.295 millones y 1.639 millones. Que además, dicho sea de paso, aquí hay una razón muy, muy buena para que haya habido esta caída, ¿no? Es decir, lo que era un 100% en 2015, se convirtió en 92, se convirtió en 91, se convirtió en 95. Y uno diría, pucha, qué mal les ha ido el 2019. Aquí ha habido una caída drástica, ¿no? De casi 30 puntos en relación a 2015. Pero lo que pasa acá es que a partir de marzo de 2019, ya estos estados financieros cierran como si fueran una actividad industrial y no agropecuaria. Entonces es como que esos ingresos de 2019 solo reflejan 9 meses de operación. Entonces ahí hay una muy buena razón para que pasa igual con los gastos, ¿no? Los gastos son 85% de lo que eran en el 2015, a pesar de que en otros años se han incrementado. Es decir, esto ya empezaría a ser parte de nuestro informe, ¿no? Los ingresos se han ido reduciendo más drásticamente en 2019, pero no porque les haya ido mucho peor, sino porque solamente cuentan 9 meses.
Y sin embargo, los gastos se han venido incrementando, al menos en relación a lo que significaban el 2015. Entonces, esta es ya una parte descriptiva de cómo lo podemos ver. Y aquí es donde decíamos, ¿no? Si tenemos acá los números, 2.295 millones para 2015 y 1.639 para 2019, aquí se repite el 1.639, pero ya no son los mismos números para 2015. Entonces, 2.295 ha pasado a 2.558. ¿Y de dónde hemos sacado estas cifras? Por arte de magia. Nuevamente, a través de estas cotizaciones de las UFBs, estamos pudiendo comparar peras con peras y manzanas con manzanas, como han hecho en matemática financiera, ¿no? Lo que hemos hecho es tomar ese monto de 2.295 y decir que con la incidencia de la inflación, en realidad, comparados con 2019, estaríamos hablando de 2.558 millones, y no los 2.295. También podrían usar la versión inversa, es decir, dejar en paz el 2.295 de 2015, pero ver cuánto habrían significado estos 1.639 millones de 2019 en términos de 2015, que se reducirían a 1.471 millones, como tenemos en el ejemplo. Y bueno, cómo se hace esto es lo que vamos a hacer ahora. Pero lo que quiero que quede claro es que ya habíamos dicho, cuando los datos están en cifras nominales y la inflación es muy baja o casi insignificante, entonces no habría necesidad de hacer esta reexpresión, ¿no? Ni de inflar las cifras o de deflactar las cifras, porque no sería algo muy significativo. De repente nos da más tedio, más trabajo innecesario que podríamos destinar a el análisis que el estar haciendo el recálculo, ¿no? Pero una segunda cosa es que ya sea que decidamos inflar o deflactar, porque aquí, como ven, voy pasando una y otra, y estos porcentajes no cambian, no deberían cambiar. Así que no es necesario que ustedes hagan ambas, ¿no? Aquí solamente están para fines de ejemplificación. O inflan las cifras anteriores al año final, o deflactan las posteriores al año inicial. Y en ambos casos el año base va a seguir siendo el primero que hayan elegido en el rango de datos, pero esos porcentajes no van a ser diferentes, ¿no? Ni en el caso que inflen o en el que deflacten. Deberían llegar a los mismos porcentajes. ¿Por qué? Porque lo único que han hecho aquí es convertir los montos en algo comparable en términos de movimiento en el tiempo, ¿no? Como saben, premisa del valor presente es que un peso hoy vale más que un peso mañana por el costo de oportunidad. Entonces, lo que hay que hacer aquí es justamente eso, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá no sé si hay alguna consulta y si alguien ha intentado hacer el ejercicio que habíamos dejado. Licenciado, yo he tratado de hacer la primera parte del ejercicio. Buenísimo, Geli. No sé si nos puedes compartir la pantalla. Adelante. Está bien. ¿Se ve, licenciado? Sí, está empezando a compartir el contenido. Ya. Ya lo hice. Bueno, lo que he hecho es el análisis horizontal. Bueno, ¿Ya? que solo tiene que ser sobre la división, ¿no? Para ver la revisión anual, ¿no? O en este caso de cada año. Entonces, lo que he hecho ha sido dividir solamente el tema de lo que es la cuenta por el total. Entonces, es donde me salen estos porcentajes. Ya. Ese Y lo he hecho. 30, por ejemplo, perdón que te corte, esa celda que tienes ahorita como J4 está tomando las ventas
entre la ganancia del ejercicio, Yoli. Si te vas a la Sí, base, exacto. Lo que tiene que hacer, ahí hay un error, el denominador tienen que ser las ventas, en todos los casos. Por eso es que en el caso de esa primera línea te tendría que salir 100%. entonces acá tendríamos que cambiarlo esto, que sería al El revés. B4. Serían B4 sobre B4 más bien. Ah, ya. Es que Por yo eso, lo he hecho porque en el texto decía de que el análisis vertical, o sea, se resuelve sobre la misma, entonces yo estaba viendo como en ganancia neta, sí, pero efectivamente no, es ya, sobre la sí. misma, y por eso en la fila 21 tienes los unos, ¿no? O sea, tienes los 100%. Pero si ves ahí en tu análisis vertical, en la fila 21 donde dice ganancia neta del ejercicio, están los unos, que son los 100%. Y sí tendrías que tomar solamente una partida, es decir, mantener estabilidad con la partida en el caso del estado de resultados, pero con las ventas. Así que ahora sí, si jalas, digamos, con el botón derecho y le mantienes el formato para que no se... O bueno, también así. Tendrías que anclar, ¿no? No te olvides anclar ahí en la primera celda. Ahí. Anclar el denominador. ¿Solo con ventas? Sí, Todo solo tendría con que ser con ventas. ventas. Exactamente. Ya. Ahí hazle un F4. Exacto. Y ahora Sí, ya sí, está. exactamente. Ahora sí lo jalas y ya tienes tu análisis. En realidad el cómputo, ¿no? Para el análisis vertical. Y ahí lo que te está reflejando es que el costo de los servicios vendidos, por ejemplo, ha llegado casi a A un menos. 25% de las ventas. Los gastos de administración han sido un 13%, los gastos de venta han sido un 12%. Y lo que ahora puedes hacer es tomar toda esa fila que acabas de pintar y jalarla hacia la derecha, ¿no? Para tener todos los años. Ahora, ahí vas a tener un dilema, porque como hemos Sí, lo anclado tengo que hacer. la columna, sí, solamente anclaremos Claro, la... tendría que ser con eso. Exactamente. Lo que puedes hacer es anclar la fila, pero no la columna, para que puedas hacer el arrastre de todos los años. Ah, ya listo. No, es que yo pensaba que esto se hacía con el total de las ganancias. Ajá. Entonces ya Sí, no, está bien, claro, es, es, es parte del proceso el revelar esto, pero el dilema sería que las ganancias nunca serían una partida sobre la que puedas hacer un cómputo relativo general, ¿no? Porque es el resultado de todo. Pero es un buen sí. primer intento porque no lo habíamos llegado a ver, ¿no? Ya en el Excel y es parte del trabajo que vamos a hacer. Y en el otro caso, no sé si has intentado hacerlo. Sí, en el horizontal he hecho el factor de reexpresión, pero lo he ¿Ya? hecho con el 2019 porque en el libro decía que hacías la reexpresión con el último año. Entonces, Sí, como teníamos esta, he hecho la división que exactamente. sería sobre el 2019 y ahí lo he ido anclando y me han salido este factor. Entonces, esto en la fórmula me salía que tenías que multiplicarlo con el año, ¿no? Respectivo, para que te Exacto. salga ya o sea, el resultado ya con la restricción. Y eso lo dividías con el año que has tomado en cuenta. Entonces aquí me sale el porcentaje. Ok. Ahí de nuevo estamos yendo a la inversa en el cómputo, porque el 100% va a ser el año base, que sería en este caso el 2015. Donde sí de repente el libro hace alusión al último año, al 2020, es en el tema de los factores de actualización, ¿no? Y en el tema de los cómputos, Yoli, ahí sí puedes ir a la celda B26, a las ventas de 2015. Ujú. No sería una suma, sino una multiplicación.
Ah, sí, perdón, sí se ha marcado, porque en estas igual he hecho una multiplicación. Ay, no, no. Ah, ya. En Sí, estas de sí he hecho repente, una sí. multiplicación. Ah, ya, ok, perfecto. En Sí, estas sí he hecho entonces una debe ser el... multiplicación, solo que a veces el teclado se ha marcado. Pero Sí, entonces tengo que ahí está. hacer el factor de la restricción, entonces sería diferente. Tendría que dividir el del 2015 sobre el 2019. No, en realidad ¿No? la reexpresión está bien porque puede ser por cualquiera de las dos vías. La reexpresión puede ser como lo has hecho, tomando el numerador del último año y en cada año respectivo el denominador que corresponde a su cotización. Así que ahí no habría problema. Pero donde sí vamos a tener que revertir el caso es en el cómputo del análisis ya, ¿no? O sea, donde el 100% está siendo reflejado en 2020. Y más bien lo que se estila es que el año base sea el primero que hemos elegido en el rango, ¿no? Eso sería Entonces lo tengo que que habría hacer que hacer. al revés. El Exactamente, 2015 dividido. Ah, ya. exactamente. Ya Y listo. ahí ya poder Entonces, arrastrarlo. ya, entonces esto lo cambiaría nomás. Sería esto dividido entre esto. No, o sea, sería más bien el B26 sobre el B26 de nuevo, pero que luego ya puedes jalar, ¿no? Ah, ya. Ujú. O, Pero está o muy el, bien, Joel. ah, ya lo hice. Muy bien. Está Está muy bien. bien, excelente. No sé si alguien más quisiera compartir algún trabajo para ir absorbiendo dudas, porque es, aunque no parezca la mejor forma, muchas veces intentar en base al texto y luego ya poderlo, em, poderlo rectificar si es necesario con nuestra sesión sincrónica. Bueno, entonces ya Jelly nos ha mostrado buena parte de lo que tenemos que haber hecho. Aquí me voy a copiar el formato. Y ahí para que alcance. Y una primera cosa tendría que ver con inflar o deflactar los montos. Entonces, vamos a copiar eso ahí. Y tal como íbamos diciendo, estos 3.000, me acercaré un poco más. Ahí está. Estos 3.668 podemos llevarlos a términos de 2020 o estos 4.057 podemos deflactarlos a términos de 2015. Cualquiera de los dos nos sirve porque, de nuevo, esto es necesario para el análisis horizontal y ya en términos de reexpresión nos van a salir los mismos porcentajes, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar. Esto tendría que ver con tomar ese 3.668 y multiplicarlo por esta cotización, que en realidad es al 10 de diciembre de 2020 por la determinación del CETENAC, ¿no? De que luego en realidad la inflación fue negativa, entonces prefirieron dejarlo en el 2,35998 porque, bueno, ahí también habría que revisar los principios conceptuales sobre los que todo se erige, pero no voy a comentar al respecto. Solamente como dato, ¿no? Es por resolución número 1 de 2021 del CETENAC, creo que era basada en las discusiones del 29 de diciembre o algo así. Esta es la cotización del 10 de diciembre. Pero bueno, tomaríamos esta, que es la que contablemente nos señalan que sea la cotización que se use para el 31 de diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y aquí la vamos a anclar nuevamente para que sea el numerador en todos los casos. ¿No? En todos los casos que tomemos las celdas de cada año anterior y dividiendo entre lo que obtendríamos
en el 2015. Entonces creo que este es justamente el resultado que tomaba Yeley, 4.124. Estos 3.668 por términos de poder adquisitivo corresponderían a 4.124 en términos de 2020. Entonces aquí pasaría algo similar a lo que habíamos dicho, ¿no? Parecería que hemos incrementado los ingresos, pero fruto de la inflación, en realidad viendo que son 4.124 los equivalentes a los ingresos de 2015, hemos reducido los ingresos, ¿no? Y esto es lo que a veces se invisibiliza cuando tomamos solamente términos nominales, ¿no? Bueno, aquí hemos tomado la celda B2, pero voy a anclar la fila para que en todos los casos nos aparezca lo necesario. Entonces, por ejemplo, si tomamos aquí los gastos de administración, son los 467 millones de 2015 multiplicados por el numerador, que sería la cotización de 2020, y divididos entre la cotización de 2015. Entonces, equivaldrían, entre comillas, a 525 millones del año 2020. Y como ya he colocado aquí el anclaje solamente de la fila, no de la columna, lo que estoy tratando de aprovechar es que cuando arrastre esto, en los años que corresponda, ya tengamos todo el panorama, ¿no? En 2020, por ejemplo, es el mismo número, ¿no? 4.057 millones contra 4.057 millones. ¿Por qué? Porque esto lo voy a ampliar para que se note más la diferencia. Porque aquí estaríamos haciendo una multiplicación por 1, ¿no? Sería la misma cotización dividida entre el mismo número, y por eso es que lo multiplica por 1. Pero es correcta porque, claro, hemos decidido inflar en este caso, y esto implica que los años anteriores tienen que actualizarse a términos de 2020. No sé si esto queda claro, ¿no? Porque si surgen dudas es bueno absolverlas y luego poder continuar, porque si no partimos por debilidades que les he comentado y claro, luego se vuelve más complejo. Veamos otro ejemplo. El costo de lo vendido de 2017, que son 904 millones, ¿cómo tendría que haberse computado? Bueno, tendríamos que haber tomado los 857 millones de ese año y por el tipo de anclaje que le hemos puesto a las celdas, toma la cotización de 2020 y divide entre la cotización de 2017. Entonces estamos actualizando bien. En el caso de esta partida, es otros egresos. Lo que estamos haciendo es tomar los 26 millones y multiplicarlos por esta cotización de 2020 entre la que corresponde a su año. Y así es como llegamos a poder hacer los cómputos posteriores, ¿no? Pero no sé si hasta acá alguna consulta. Lo que sí es curioso aquí es que pasa justamente lo que habíamos dicho, ¿no? Esto que podría parecer un incremento en los ingresos, en realidad es una reducción de los ingresos. El 2016 resulta que hemos vendido más que el 2020. Alguien nominalista diría, pero si aquí hay 3.900 millones y aquí hay 4.057 millones. 4.057 es mayor a 3.953, claro, pero es que aquí, al menos en el análisis horizontal, es donde va a saltar eso, ¿no? Ahora, si quisiéramos deflactar, que nuevamente, ¿no? Tendrían que ustedes ir decidiendo cuál es la alternativa sobre la que tienen mayor comodidad, mayor predilección. Y no hay ningún inconveniente que usen una u otra alternativa, pero el punto es que estén claros respecto a por qué estamos haciendo esto y de qué manera se ve reflejado en el análisis horizontal, ¿no? En el vertical, por ejemplo,
no va a haber ningún inconveniente, ¿no? No van a cambiar estos montos, así usemos la versión nominal, inflada o deflactada, no van a cambiar los porcentajes. Pero sí en el horizontal, ¿no? Así que, bueno, en el caso de la deflactación, si quisieran hacerla, tendríamos la misma historia, solamente que poniendo el año base, la cotización del año base, en el numerador. Y de nuevo yo voy a poner esa misma cotización, solamente anclada en la fila para deflactar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha deflactado, sí, entre comillas, porque lo que queremos es llevar los montos, las cifras de los años posteriores a términos de equivalencia con 2015. Entonces, por eso me ha repetido el monto, ¿no? Me ha puesto ahí 3.668. Ocultaré esto momentáneamente para que lo podamos ver directamente. Ahí está. Son 3.668, serían el mismo valor, ¿no? Pero si ya jalamos esto, resulta que ahora lo que está haciendo es tomar el monto del año siguiente, del año 2016, y lo está haciendo equivalente al año 2015. Entonces aquí es donde ya nos vamos a poder colocar en la misma conclusión de hace rato, ¿no? Resulta que las ventas del año 2020, equivalentes al 2015, son 3.608 millones. Y aquí se refleja esto que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? De que en realidad hemos vendido menos en 2020 que lo que hemos vendido en 2015. Así que antes de hacer interpretaciones, al menos en el análisis horizontal, es importante hacer estos cómputos para que podamos llegar a conclusiones acertadas, ¿no? Entonces lo voy a jalar aquí, lo relleno sin formato para que mantenga lo que ya hemos colocado. Y estos serían los montos, ¿no? Ahora vamos a revisar si efectivamente se mantienen los porcentajes en el análisis horizontal, inflado y deflactado. Pero hasta acá no sé si hay alguna consulta o hay alguna cosa que parezca extraña. Lo único que hemos hecho preliminarmente es inflar estos montos para el análisis horizontal o deflactarlos, es lo mismo en los términos relativos que vamos a computar. Bien, no hay dudas. Hacemos entonces prestamos. No, pues quedan todos, ¿no? Sí tiene sentido. Por si acaso hasta ahí. Realizar el cómputo ya en cuestión. Tendríamos entonces para cada año, en el caso del análisis vertical, que tomar este monto total de los ingresos y dividirlo entre la misma celda, porque lo que queremos luego es jalar esa función, jalar ese cociente y que ya calcula automáticamente los porcentajes en cada caso, ¿no? Entonces le vamos a pedir que lo que haga es anclar ese denominador, que es sobre el que tiene que hacer el cómputo en cada caso, y así es que ahí está. Y así es que
va identificando las distintas cuentas, automáticamente nos diga a qué nivel corresponde en relación a este 100%. Ahora, aquí hay algunas que están en negativo. Algo que podríamos hacer para arreglar ese aspecto es simplemente tomar valores absolutos en el caso del análisis vertical, porque lo que nos interesan son las proporciones, ¿no? No tanto si se trata de partidas que por su naturaleza tendrían que estar en un monto negativo, ¿no? Y bueno, algo que también deberíamos haber considerado es que aquí se mantenga de nuevo la fila, pero que se recorra la columna, porque en 2019, por ejemplo, vamos a para no ir y volver, nos colocaremos acá. Ahí está. Listo. Lo que queremos es ver si efectivamente está haciendo su trabajo, ¿no? Aquí vamos a poder ya jalar esto y constatar si ha hecho bien los cómputos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tendremos que tomar celdas al azar, digamos, esta partida, que creo que es la depreciación, en 2019, 23%. Lo que debería haber hecho la celda es tomar justamente este monto de 2019, que no se ve ahorita por el tamaño de la celda, por el ancho de columna, pero dividirlo entre el total de los ingresos, ¿no? Que es la cuenta, la categoría común, digamos, en el estado de resultados. Entonces está haciendo bien el trabajo en el 2019. Veamos costo de ventas en 2016, lo propio, ¿no? Está tomando el costo de ventas en su valor absoluto, porque son partidas negativas, y dividiéndolo entre las ventas totales. Y aquí, como veíamos en el ejemplo que nos mostraba Yeli, el costo de ventas de 2015 es el 25% del total de las ventas, representa el 25% total de las ventas. Y esto oscila un poco, pero nada que cambie muy drásticamente. En 2017 sí se llega a tener un 23%, ¿no? Y esto deriva en el mayor margen bruto de los 6 periodos que estamos considerando. So, el margen bruto, lo han visto en las razones de rentabilidad, es el resultado bruto, la ganancia bruta que dice aquí, o utilidad bruta también, dividida entre las ventas, ¿no? Lo vamos a hacer más adelante ya en términos específicos, es decir, computando particularmente esos ratios, pero ya en el análisis vertical se pueden ver algunos de estos indicadores de rentabilidad, ¿no? Lo propio pasaría en la ganancia neta, ¿no? Porque este 9% corresponde a el margen neto. Este que está aquí como ganancia neta del ejercicio, ya correspondería al margen neto, a lo que llamamos margen neto. 5% en 2019. Y en 2020, 1%, ¿no? Aquí lo interesante va a ser que ya podamos ver reflejado el efecto de la pandemia, ¿no? en estas empresas que vamos a trabajar. Y que, bueno, también satisfagamos la curiosidad de si han tenido el impacto que se imaginaban. Si recuerdan, al menos en el informe de AESA sobre Telecel, que es la compañía que estamos trabajando ahorita, decía que no iba a haber mucha incidencia, ¿no? de la pandemia sobre una empresa de telecomunicaciones como Tigo, pero resulta que se ha llegado a una pérdida contable en el año 2020. O sea, es menos 45 millones. Y ahí probablemente alguien defendería que se usen nomás los negativos. Bueno, podría ser algo que enriquezca cuando hay fuertes variaciones en términos de resultados, no tanto en estas que son por naturaleza negativas, sino tendría mucha relevancia, pero sí en el caso de que se lleguen a pérdidas, ¿no? En 2020, por ejemplo, ya sería necesario de repente colocar que es un negativo.
Entonces aquí es donde empieza nuestra curiosidad, ¿no? ¿Se va a mantener esta perspectiva negativa en una empresa como TLC a futuro? Bueno, es lo que vamos a empezar a tratar de indagar con estos cómputos. Veamos el análisis horizontal. No sé si hay alguna consulta, si hay algún requerimiento, si algo de esto no se está entendiendo bien. Si revisamos, por ejemplo, ya en margen operativo, vemos que los dos mejores años son el 2016 y el 2017, y aquí nos llama la atención, ¿no? Porque del 2015, que representaba el 8% del margen operativo, luego logra subir a 13% en los dos siguientes años, y luego ya la caída es más paulatina, pero se pronuncia en el último año. Entonces aquí es donde ya con los gráficos vamos a empezar a tratar de reconocer los porqués o dónde ha estado la mayor explicación, digamos, de estas subidas o bajadas, y luego tendremos que ir haciendo indagaciones más específicas, ¿no? Por ejemplo, si el originador de esta subida ha sido la caída en el gasto administrativo, o si la de estas bajadas es más bien un incremento en las depreciaciones. Aquí es lo que se ve de entrada, ¿no? De que las depreciaciones han empezado a constituir una mayor proporción en relación a las ventas. Han pasado de 19, 18, 20, que se han mantenido estables, pero luego han pasado a 23, 23 y 27. Ahora, ¿qué implica que lleguen a un nivel cada vez mayor? Bueno, que se están haciendo seguramente reinversiones en activos fijos. Y este es el dilema que en algún momento señalábamos de firmas de capital intensivo, ¿no? Mientras más invierten, tienen mayor gasto de depreciación, y si esto no se corresponde con los niveles de ingresos, con los niveles de operación en el mercado, pues pueden generar problemas, ¿no? Veamos aquí lo que nos va a traer el análisis horizontal. Entonces, convertimos el primer año base del rango que hemos utilizado, que les decía, 6 años como estándar de la industria, para luego hacer un análisis horizontal interanual que nos permita tener 5 variaciones. Pero en esta primera versión, lo que hacemos es tomar el año base como el 100%. Y cada siguiente año corresponderá, primero lo vamos a hacer en nominal y luego vamos a ver las diferencias con los otros dos casos. Corresponderá, o mejor, tomando el ejemplo de Jelly, haremos este sobre este nomás, ¿no? Y ese de abajo lo anclaremos de esa forma. Cosa de que cuando jalemos eso, tengo que, ahora más bien pasar a ese. Tengo que anclar la columna y más bien tengo que dejar que la fila se mueva, ¿no? Porque ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Digamos el año 2017, lo que hemos hecho es que tome este monto de ventas correspondiente a 2017 y lo divida entre el valor que se tenía en 2015. Y ya jalando todo esto para abajo, tendríamos los distintos valores de subida o de bajada dependiendo de los montos. Aquí también podríamos hacer un ajuste en términos de valores absolutos, especialmente por estos que pasan de positivo a negativo. ¿Por qué? Porque no son partidas que se hayan mantenido en el mismo signo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el resultado de inversiones permanentes ha sido negativo en 2015 y luego ha pasado a ser positivo, y por ende ha generado estas variaciones de signos.
Pero, de nuevo, ¿no? Como estábamos señalando en un principio, si está por encima de 100 es porque ha habido un incremento en relación al año base de 2015. En realidad la pregunta que está respondiendo esta versión del análisis horizontal es a cuánto corresponde relativamente el monto que se ha obtenido en el año en particular en relación al año base. Entonces, para ponerlo aquí para volver a ocultar esto, digamos este 145, que es justamente creo el que estaba yo comentando, ese 145 se obtiene del monto que ha correspondido a depreciaciones en el 2019 respecto a lo que correspondía en 2015. Es un 145, un 45% más, ¿no? Y en este caso tendría que ser menos. Es un 94% respecto al 100% que eh, correspondía en 2015. Y aquí, como ven, en valores absolutos hay esa reducción, ¿no? De 450 millones a 423 millones. Aquí todavía se reduce más, ¿no? En esta partida que era servicio de asistencia técnica, una cosa así. Entonces, lo que nos interesa ahora, para finalizar esta parte de cómputo, es el mismo análisis, pero ya en términos reexpresados. Porque no olvidemos, esto era el análisis horizontal nominal. Ahora lo que queremos hacer es el análisis reexpresado y también ver cómo fluctúa, ¿no? Cuáles son las diferencias. Entonces tomaremos eso ahí y tomaremos el horizontal, pero ya reexpresado. Muy bien. Ahí tendremos que ya emplear los cálculos que hemos hecho entre los montos inflados y deflactados. Así que computaremos los dos de una vez para ver que deberíamos llegar exactamente a la misma cifra. Incluso le voy a aumentar lo expresado a través de la versión inflada y reexpresado a través de la deflactada, que debería llegar a el mismo puerto. Entonces, nuevamente tomando las ventas de 2015 infladas para equivaler con términos de 2020, es decir, entre ese mismo monto, vamos a anclar la columna pero no la fila para que podamos arrastrar, es decir, ahí todas tendrían que ser 100% y ahí tendría que mostrarnos valores diferentes a los de los montos nominales, ¿no? Aquí surge como primera cosa este tema de que lo que podríamos considerar en términos nominales un incremento de 3.668 millones a 4.057 millones en 2020, o sea, podríamos saltar de una pata y decir que es una buena noticia. En realidad, en términos reexpresados, es una reducción. Hemos caído en ventas comparativamente con el año base de 2015. Así que para eso sirve la reexpresión. Y en este segundo caso, de nuevo, ustedes no tienen que hacer los dos, ¿no? Cuando ya tengan que hacer el análisis para presentarlo, no se trata de que tengan que hacer los dos. Pueden elegir alguno porque en realidad lo que ustedes tienen que hacer es interpretar todo esto. Y ahí lo que queríamos cotejar. Aquí simplemente lo estamos haciendo. En ambos casos lo estamos preparando en ambas versiones, tanto inflada como deflactada, para que ustedes corroboren que son los mismos datos, ¿no? Es decir, ya sea con los números inflados, de repente alguien tenía
curiosidad de que si aquí estamos usando algunos números y aquí estamos usando otros números, no vaya a salir lo mismo. No, tiene que salir lo mismo. Esta es la figura de... También si quieren ejercitarlo, ¿no? Podrían hacer las dos versiones, tanto la reexpresión a través de la inflación de los años anteriores en relación a 2020 o a través de la deflactación de los años posteriores en relación a 2015. Y con ello constatar que deberían ser los mismos porcentajes, ¿no? Y en este caso, nuevamente, estaríamos corroborando esto. Bueno, resulta que incluyendo estos términos de reexpresión, ese incremento que yo había remarcado por las cifras nominales, en realidad solo llega a ser un 39% mayor que en relación a 2015, ya con los términos adecuados por inflación. De repente alguna otra cosa que les llame la atención, ya yendo a la parte analítica, porque me parece que todo esto está claro, ¿no? No hay consultas. Ya podrían ir viendo ahí algunos matices. No sé si habría algún comentario por ahí. Licenciado, tengo una consulta. Adelante. Entre el horizontal, antes de hacer la expresión de inflado y deflactado, hizo el nominal. Sí. Me he perdido en esa parte. ¿Cuál ha sido las cuentas que ha tomado en cuenta? Ya. Ocurre esto. El nominal simplemente ha sido para poder reflejar que cuando hagamos los reexpresados van a tener que haber diferencias, ¿no? Porque a este no le hemos hecho el tratamiento inflacionario y a estas dos versiones sí. Me imagino que estamos claros con que estas dos son lo mismo, solamente que con un diferente origen, ¿no? Un origen es el inflado y otro el deflactado. Y en el otro caso, lo que hemos hecho es tomar en todos los bloques las mismas partidas, pero con los datos nominales, ¿no? Es como si estuviéramos omitiendo el efecto inflacionario en este primer caso. Eso es lo que probablemente no se haya notado bien, que en esta primera versión del horizontal no hemos tomado el efecto inflacionario y por ende ha salido que los ingresos se han incrementado, como veíamos en los números absolutos al inicio, ¿no? Ya decíamos, esto ha subido de 3.668 a 4.057. A veces alcanza para que algunos salten de una pata y digan, nos ha ido mejor. Pero como ustedes están pudiendo cotejar, ya una vez inflados o deflactados esos términos, nos damos cuenta que en realidad las ventas han representado un monto mayor en 2015 que en términos comparativos a 2020, o lo propio en los deflactados, ¿no? Han bajado de 3.668 a 3.608. Entonces, simplemente para que ustedes lo vean reflejado, ¿no? Esto lo hemos hecho con los valores base, los que tenían en la hoja de Excel al principio, sin el tratamiento inflacionario, y aquí están las dos versiones con el tratamiento inflacionario. Esa es la diferencia. No sé si queda más claro. Sí, Liz, gracias. No, a ti más bien. No sé si habría alguna otra consulta antes de pasar a esta versión que algunos prefieren, ¿no? Que es la versión interanual. En la versión interanual lo que vamos a hacer es tomar los cómputos, y especialmente para la gente que a veces le gusta ver positivos y negativos, a pesar de que, de nuevo, ¿no? Ustedes podrían agarrar aquí y tomar ese cociente y restarle 1 para que vean cifras positivas en algunos casos y negativas en otros, ¿no? Pero, de nuevo, al menos en casos como estos, en donde los signos son inconsistentes de año a año, entonces se va pueden generar confusiones. En el caso del análisis horizontal interanual, lo que hacemos es justamente tomar en consideración, voy a usar las cifras infladas ya de
de entrada. Y vamos a hacer el cómputo año a año. Es decir, vamos a ver cuál ha sido el movimiento de 2016 respecto a 2015, de 2017 respecto a 2016, de 2018 respecto a 2017, y así sucesivamente. Entonces aquí le estoy incluyendo ya la resta del 1, porque como les digo, esta es una versión que suele ser preferida por quienes toman en consideración los signos. Y aquí lo que estaríamos viendo es una historia contada de distinta forma, pero la misma historia en el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí solamente podemos usar 5 años, por eso les decía que el estándar de la industria es tomar 6 juegos, porque si tienen las 5 variaciones interanuales de los últimos 6 periodos. Y lo que nos muestra es más o menos como lo que hemos visto en el caso de las gráficas del sistema financiero. Yo creo que me he ido muy atrás, pero para ejemplificar, aquí está. Estas líneas que están acá eran interanuales, ¿no? Es decir, partían desde 2006 porque el primer dato con el que se cuenta es el 2005. Entonces aquí está un incremento de 13%, luego de 19%, luego otra vez de 19%, 23%, y ya que en los últimos años era una situación más volátil. Siempre es porque algunos prefieren estas versiones interanuales, pero que en el fondo lo que tratan de hacer es llegar a las mismas conclusiones, si se quiere, o sea, identificar los elementos que son más llamativos, que son más significativos dentro de todo este análisis, ¿no? Así que, bueno, esas serían algunas versiones y por supuesto podrían haber otras posibles. No se trata aquí de encerrarnos en una forma, ni tampoco de tener un monismo, ¿no? De que hay solamente una forma de computar. Algo que podría complementar sus hallazgos es el uso de, porque decíamos, ¿no? Si vemos estas cifras y queremos generar interpretaciones de ellas, es muy confuso ver tanto número. Aquí no nos vamos a dar cuenta de cuál realmente está subiendo mucho, bajando mucho, porque hay demasiados números. Esa es la razón por la que llevar todo a términos relativos nos facilita la interpretación, nos facilita la lectura de todo esto. Pero ya aquí teniendo las 3 versiones, por ejemplo, igual se va volviendo un poco difícil, ¿no? De reconocer dónde están las mayores subidas, dónde están las principales variaciones, como nos decía la diapositiva, donde hay cambios significativos año a año. Juana, ¿quieres tomar la palabra? No, licenciado, es que no podía escucharlo y tuve que arreglarlo los días. No, ok, no te preocupes. Les decía, algo que pueden aprovechar es este formato condicional, ¿no? Que de repente lo han usado para otros temas, pero nosotros en este reexpresado inflado, por ejemplo, podemos tomar el bloque y ponerle estas escalas de color. Voy a ampliarlos. Aquí hay, por ejemplo, movimientos de 6.420%. ¿Por qué serían movimientos de 6.420%? Porque es una cuenta de otros egresos, aunque en este caso sí sería interesante saber qué hay en estos otros egresos, ¿no? Pero bueno, y la razón por la que se ha incrementado tanto es porque en el año 2015 representaban 400.000 bolivianos en negativo, que se han hecho 26 millones o 26.6 millones en 2016, perdón, ¿no? Luego se han comprado, esto es lo que les decía, ¿no? A pesar de que la cuenta esté representando un concepto, a veces hay puristas que dicen, no, si es otros egresos tiene que ser negativo, ¿no? No se olviden que de acuerdo al
principio de contabilidad, lo que tiene que obedecer en la transacción es al concepto de la cuenta, no a que sea positivo o negativo porque dice el nombre, ¿no? Pero, porque esto no se olviden, está extraído de estados financieros auditados además por firmas muy prestigiosas, así que no se trata de un error, no es que porque sea otros egresos es automáticamente negativo. Pero el punto está en que este valor luego se ha hecho 26.6 millones y obviamente ha significado un incremento terrible, ¿no? Entonces aquí parece que no nos está resultando tan bien el formato condicional, lo voy a separar por bloques y tal vez ahí se pueda reflejar mejor. De repente aquí alguno dirá el formato interanual va a ser más valioso porque no va a generar esas cifras tan exorbitantes. Bueno, tal vez en un año las genere y en el resto ya no, pero va a seguir siendo de esa forma, ¿no? Aquí el de 2015 justo hace ese cambio de 6.320. Y aquí habría que ver. Claro, está bien, porque aquí lo hemos hecho el -1, ¿no? Porque esta columna tendría que ser la misma a esta de 2016. Y si en efecto es la misma, solamente que en estos números grandes parecería que hay un error, pero no hay. Entonces lo vamos a dividir por bloques. Por ejemplo, en el caso de los gastos operativos, voy a poner ahí un formato condicional y ahí ya más o menos les va a empezar a reflejar cuáles son los porcentajes más bajos y más altos, ¿no? Entonces ahí ya podrían hacer una especie de identificación más rápida, ¿no? De los que más han caído son esta partida. ¿Y esa partida qué es? Servicio de asistencia técnica. Ok, ¿por qué? Porque ya no nos dedicamos tanto a la telefonía móvil, sino más a la distribución de internet, qué sé yo, alguna cosa por ahí. Entonces, ¿tiene sentido? Tiene sentido. Y la que más ha incrementado, de nuevo, ¿no? Depreciación de activos fijos y amortización de cargos diferidos desde ahí, pero sabemos que son principalmente licencias. Así que tiene sentido con la estrategia que está llevando Telecel. Bueno, están expandiendo sus verticales, es decir, sus unidades de negocios, los modelos en los que opera. Entonces requiere inversiones, requiere invertir en más equipos, en más instalaciones, en seguramente antenas, qué sé yo, ¿no? A pesar de que habían aquí cuentas con Entel, ¿cierto? Porque buena parte de la infraestructura la alquilan. Entonces, de repente son equipos y tecnología, pero para sus otros modelos de negocio, ¿no? Por ejemplo, para Tigo Star o para Tigo Sports o para algún otro. Entonces, así es como vamos identificando y revelando si es que eso está funcionando de esa manera. Y aquí el formato condicional, en el interanual, nos está apareciendo mucho por las variaciones que hay entre subidas y bajadas de esta partida, que a veces nos va a reflejar solamente el movimiento de un año, pero nuevamente, ¿no? Hay quienes prefieren esta versión. Y aquí también lo que hay que considerar es que no estamos poniendo cero, digamos, en 2015 porque no tenemos datos de 2014, sino simplemente esos 5 últimos años. Y bueno, esa es la utilidad, si se quiere, de este formato condicional que ya nos va permitiendo ver, ¿no? Cuáles son las variaciones más significativas. Aquí, por ejemplo, el costo de lo vendido de 2019 ha representado el 114% de 2015. Esto implicaría que lo podemos cotejar en el análisis vertical. Aquí estaríamos poniendo vertical. Porque debería representar, ¿no? Y en efecto es uno de los más altos, al menos en relación al 100% de los ingresos. Entonces aquí también podrían usar ese formato condicional para el resto de las partidas, ¿no? Ir viendo cómo se han ido desplegando.
Los otros no los toco, el nominal en realidad no es muy valioso aquí, porque, claro, el efecto inflacionario ha sido significativo y tendremos que estar usando alguna de estas dos alternativas o si quieren complementar con este formato interanual, ¿no? Hacerlo año a año y empezar a hacer análisis y extraer sus conclusiones, ¿no? Una última cosa que podría ayudarles es empezar a graficar todo esto, ¿no? Lo que les recomiendo es algunos prefieren hacerlo cuenta a cuenta. Yo lo que les recomiendo es tomar todo el bloque en este caso, el estado de resultados. Les tocará hacerlo con el balance general y en realidad es la otra hoja, ¿no? La que tienen ustedes para trabajar. La otra empresa. E ir revelando cosas. O sea, lo que me interesaría es que, al igual que como bien ha hecho Yeli hoy, ustedes vayan mostrando algunos de sus trabajos y las inferencias o las conclusiones a las que están llegando. Porque esto sería para el estado de resultados, ¿no? Tendríamos que hacer un trabajo adicional para el balance, pero es tomar todo ese bloque y, por poner un ejemplo, tomar el bloque del análisis horizontal inflado y con ello hacer un gráfico de líneas, por ejemplo. No me sirve de esta forma, lo que hay que hacer es cambiar fila por columna, pero si uno la lleva ya aquí, esta parte, vamos a agrandar esto. Y manejaremos esto mejor a la derecha para que se pueda ver. El tema es que ahorita no refleja algo muy, muy interesante porque además están todos, ¿no? Ya, ahí. ¿Y por qué he puesto todos? Si todos es prácticamente ininterpretable porque tenemos esta subida de 6.000% precisamente por esos otros egresos. Bueno, la idea es que ustedes puedan venirse aquí a seleccionar datos, podrían incluso colocarle algunos rótulos de eje para que les muestre que son líneas de cada año, e ir eligiendo, ¿no?, cuáles son las que principalmente quieren revisar. Por ejemplo, podrían querer revisar la trayectoria de las ventas, la trayectoria de los costos, todavía no los resultados, dejaremos todo en costos y gastos operativos, por ejemplo. Entonces ahí estaría bien contar con gastos de administración, de venta, de operación, hasta acá. Quitaremos los demás, de repente los financieros para ver cuál ha sido el trayecto desde un 2015 que hay. Entonces ahí ya tienen más o menos una lectura de cuál ha sido el trayecto en relación a 2015 de cada una de estas partidas, ¿no? Entonces ahí vemos que los gastos financieros, vean acá, en 2019 han representado el 230%, es decir, se han incrementado en 130% en relación a 2015, ¿no? Obviamente más gastos financieros involucrarán, qué conclusión obvia, que se está asumiendo más deuda. Si se está asumiendo más deuda, se va a poder afrontar a futuro todas las obligaciones que se están contrayendo, ¿no? Aquí está lo de la depreciación, por ejemplo. La depreciación que se ha ido incrementando. ¿Por qué se ha ido incrementando tanto? Porque hemos entrado en nuevos modelos de negocio. ¿Por qué hemos entrado en nuevos modelos de negocio? Estamos diversificando. Ok, al diversificar, ¿cómo han financiado todo eso? A través de deuda, ¿no? Y esto se refleja en los gastos financieros. Ok, lo vamos a cotejar, por supuesto, con las cifras y gráficas del balance, pero la idea es que ustedes vayan pudiendo hacer ya esas indagaciones, ¿no? En relación a las ventas, de repente aquí quitando esta que es gastos financieros, porque se vuelve muy agresiva en la gráfica.
ahí tienen ese lado, ¿no? Este servicio de asistencia técnica, como veíamos, se ha caído, ¿no? En relación a 2015, ya no es tan necesario. Vamos a ver si eso es o sea, tenemos que escudriñar si se trata de una decisión propia de la compañía o de un efecto del mercado que ya no está contratando ciertos servicios, por ejemplo. Entonces, aquí las ventas comparadas con el costo se han ido incrementando, afortunadamente, pero no sabemos si es que eso se va a mantener así, ¿no? Y lo propio podrían hacer con resultados. Es decir, aquí cambiar eso y pasar más bien a los resultados, o para dejar esta ahí como ejemplo, podríamos poner aquí otra gráfica. Y lo bueno de esto es que ustedes pueden haré una con el vertical. Ustedes pueden tomar esto como bloques, ¿no? Es decir, tomar ahí todas las partidas, tomar los porcentajes del análisis vertical, cambiar aquí la columna, ponerle ahí unas etiquetas y ver una relación de los márgenes. Esto también es muy usual en los informes de análisis financiero. Ahí lo que nos quedarían solamente son las días de ganancia y veríamos cuál ha sido el desempeño evolutivo para esas partidas. Aquí de nuevo, mejor si ponemos la leyenda a la derecha, porque está ahí, ¿no? Entonces, básicamente todas se han mantenido, pero en el último año podría haberse visto una caída, ¿no? Y empezar a ver cuáles pueden ser las relaciones de este desempeño en relación a las otras partidas, porque de nuevo, no olvidemos que aquí falta hacer el trabajo con el balance general y empezar a hacer todo este proceso de interpretación, ¿no? Entonces, bueno, por el tiempo lo dejaremos ahí. No sé si hay alguna consulta. Este Excel lo voy a subir de inmediato para que lo puedan revisar, para que puedan cotejar dudas si las tienen. Y bueno, el día lunes espero que puedan, si alguien gusta, si alguien prefiere, tener alguna revelación sobre la otra empresa, ¿no? Sobre la otra compañía sobre la que tenían que trabajar, que era la del ejercicio 5. No hemos llegado todavía al 6. Vamos a explicar ya ahí los índices, pero lo veremos la siguiente semana. Como no hay consultas, nos veremos el día lunes. Que esté muy bien, cuídense mucho.